Alfonso Palacio Rudás es uno de esos colombianos que merece sin duda estar en la memoria de todos nosotros, por todo lo que aportó a Colombia, por todo lo que hoy tenemos, por su lucidez, casi clarividencia, de la que tuvimos muchos de nosotros la gran suerte de abrevar. Alfonso Palacio Rudás nació en 1912 en Honda. Desde joven se destacó como un economista de vanguardia, hizo grandes aportes a la hacienda pública. Estuvo en ministerios, embajadas, alcaldías, gobernaciones, secretarías, en el Consejo de Bogotá y en el Congreso de la República. Su gran pasión fueron los libros y el Partido Liberal. Él era como un pozo de sabiduría y cuando todos pensábamos que él iba a ingresar a la parte económica, hacienda pública, etcétera, él entró a la parte política, porque él sostenía que nada se sacaba con tener una buena hacienda, una política de moneda sana, como la llamaba él, si no había una buena política. Hablar de Palacio Rudás es hablar del país. Palacio era un hombre eminentemente liberal, era un hombre que estaba siempre pendiente de la suerte de su país. Palacio fue historia y Palacio será historia permanentemente. Un humanista, un intelectual, un escritor, un gran contradictor, un ideólogo liberal y un hombre que protegió a la juventud. En los años 60 fue gobernador del Tolima, asesor económico de la Presidencia de la República y embajador en Londres. Cuando saben que tengo un pensamiento independiente o disidente, me excluyen de las reuniones. Eso me pasa por ser cofrade, a lo cual no renuncio, porque no estoy resuelto a tragar entero. Vamos a presentar un especial dedicado a un suceso que ocupó en días pasados, el hecho de que el doctor Alfonso Palacio Rudás haya decidido donar su biblioteca, más de 65.000 volúmenes, al Banco de la República. No he contado todavía que usted ha sido alcalde y que ese título que él dice que es título de Manzanillo, doctor, venga, siéntese, tiene colgados dos... A él le encantaba la visita. Por lo general era en la sala principal de su casa, que era la biblioteca, donde había 4 ambientes, 4 pequeñas salas y un escritorio donde él escribía. Una biblioteca de 2 pisos, concebida por su señora, por Magola. Ella fue la que se inventó esa biblioteca a instancias de la biblioteca de la película de My Fair Lady. La biblioteca respondía perfectamente a lo que dice Borges, que es lo más cercano que al paraíso. Y le gustaba de alguna manera mostrarle a uno los últimos libros, pero lo hacía como un niño mostrándole los juguetes para decirle: usted no tiene este que salió hoy en Londres, no tiene este que conseguí en Nueva York, como diciendo: mire los juguetes que yo tengo. Cuando le pagaban su sueldo, nos llamaba a la secretaria, a Patricia y a mí, para que lo acompañáramos a la Buchholz y a la Librería Central a entregar su cheque para que le dieran libros. Y el señor Ungar siempre le tenía un paquete de libros los días de pago para que él escogiera con cuál era con el que se quería quedar. Los libros han sido mi vida, ¿no? Que yo mi existencia la he dedicado a la formación de una biblioteca. Porque es que en realidad una biblioteca sucede como una arquitectura determinada, no son unos ladrillos, no son un poco de cemento, no, es el conjunto, es el espíritu del arquitecto que se insufla, ¿no?, en esa arquitectura. Gran militante del Partido Liberal, se destacó como presidente de la Cámara de Representantes y luego como senador. En las comisiones liberales se destacaba por sus intervenciones. Desde luego yo aspiro no a ser el último liberal sobre la tierra, porque creo que el liberalismo va a sobrevivir muchos años. Pero sí, desde luego esta es una convención nueva que refleja el nuevo país, que es un país joven. Como liberal siempre estuvo crítico, pero adentro. Criticaba al partido, hacía alboroto, desconocía las directivas, pero nunca se salió del partido. El triunfo liberal del domingo 27 de octubre.
En los años 70 ocupó el Ministerio de Hacienda, donde se desempeñó con mucha holgura ya que logró reducir la inflación, el flagelo de la época. Después fue alcalde de Bogotá durante más de un año. Cuando el alcalde llegaba a la puerta de la Palacio, pues siempre la Guardia Presidencial se cuadraba, tocaba el himno y me dijo, mire, Ana Margarita, le voy a decir una cosa, pero el día que me vaya a la alcaldía y sea Alfonso Palacio, tenga la seguridad de que en la puerta me van a esculcar, me van a pedir la cédula y me van a hacer fila. Delegó la presidencia de las juntas directivas y él se reservó la última palabra en su despacho. Entonces los secretarios asistíamos a las juntas en su representación y cuando se presentaban momentos muy difíciles, él daba la última palabra y la última instrucción. Su tarea más fundamental estuvo dirigida a toda la reestructuración del sistema financiero de la capital. Y él, en el año de 1975, presentó la reforma fiscal de Bogotá, que hoy perdura. Fue un paso que no se había dado y se dio. Es decir, aquí se habla del Bogotá fiscal desde el punto de vista de sus ingresos, de lo que puede percibir de sus habitantes como impuestos antes y después de Palacio Rudas. También fue presidente del Consejo de Bogotá en una época en la que solo se elegían prohombres. En el gobierno de Alfonso López Michelsen fue ministro de Hacienda y cumplió una labor muy destacada al reducir la inflación. Fue la oportunidad de su vida de hacer algo práctico y en muy pocos meses redujo la inflación a unos niveles que parecían absolutamente imposibles. Fue un quiebre muy grande de bajar cifras del 45% a un 13%. El país lo conoció como El Cofrade por la columna semanal que escribía en El Espectador. Sus textos tenían un gran sentido del humor, lo que molestaba a muchas personas. Él se reunió en un café con unos amigos, no eran muchos, 4 o 5. Se les ocurrió que el problema del Partido Liberal es que la gente no analizaba los proyectos, que no se miraban las ponencias, que la gente no hacía su trabajo bien y que se comían entero lo que les pasaba. Tenía objeción de cualquier propuesta que no estuviera dirigida al bienestar del pueblo colombiano. Entonces era un hombre que no se imponía censuras. Muchas veces él públicamente le daba la razón a mucha gente, así que la negaran a él. Era un hombre eminentemente liberal, demócrata, un hombre sin complejos. Su última participación en la vida pública fue en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, donde hizo reconocidos aportes. Llegó a la Constituyente con la bandera de la reforma del Congreso. Palacio Rudas dignificó el Congreso, lo depuró institucionalmente, revalorizó las funciones del Congreso, especialmente la potestad legislativa. Yo creo que son inteligentes, son capaces, ¿no? Son muy colombianos y tienen una nueva noción, es que es el país nuevo. Hace la Constitución con sus ideas y los compañeros dicen, este tipo fue el mejor constituyente. De los 380 artículos aprobados en la Asamblea Nacional Constituyente, 85 fueron redactados por él a los 77 años. Y su presencia y su apoyo fue básico para que se pudiera crear esa institución. Yo pienso que es la única entidad o institución que se crea en el mundo por constitución. La creación de la Corporación para el Desarrollo del Río Magdalena. Los viejos somos los únicos que resistimos sesiones de 10 y 12 horas en la Asamblea Constituyente. ¿Pero saben por qué? Porque nos cuesta trabajo conciliar el sueño. En el acto de firma de la Constitución del 91, la Asamblea Constituyente lo ovacionó de pie por sus aportes innovadores, sobre todo en el tema de la parafiscalidad. Pues ahí nos deja su legado para que todo el mundo lo aproveche. Él decía, y me quedó grabada esa frase, él decía muchísimo, hay que pensar
lo impensable.